Muchísimas gracias, Carolina, por este espacio y al Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Simón Bolívar, el Bolivarium, porque, bueno, un poco una de las ideas de hacer este ciclo de conferencias era que no pasara por debajo de la mesa dos bicentenarios que, sin lugar a dudas, fueron fundamentales para la historia política hispanoamericana. Por un lado, la reinstauración del trienio liberal en España a principios del año 1820, y todo lo que eso generó, a pesar de que 3 años después se reinstaura el absolutismo en la península ibérica, pero esos 3 años tuvieron una incidencia muy importante desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico. Y por supuesto, en el marco de ese año y de ese espacio de liberalismo político que comparten tanto los realistas como los independentistas en gran parte del continente, se impulsa un tratado que también justamente acaba de cumplir recientemente su bicentenario. Estamos hablando hace aproximadamente unos 15 días, el día 26 de noviembre, que es el Tratado de Regularización de la Guerra, que tiene un impacto importantísimo. Quizás en aquel momento no se midió el impacto que iba a tener desde el punto de vista jurídico, pero contribuye de manera importante y destacada a sentar las bases del derecho internacional humanitario e incluso de la Cruz Roja Internacional, de algunos de sus, es inspiración para algunos de sus artículos, ¿no? Entonces, voy a iniciar brevemente con la presentación, señalando que, bueno, que parto de dos premisas. Por una parte, el Tratado de Regularización de la Guerra del 26 de noviembre de 1820 redefinió el conflicto independentista en Colombia la Grande e incluso en algunos de los países del sur del continente, reduciendo los niveles de violencia y aumentando los niveles de paz. Y al mismo tiempo contribuye de manera destacada a sentar las bases del derecho internacional humanitario y es inspiración también para el articulado de la Cruz Roja Internacional. Quiero hacer algunas advertencias antes de mi exposición. El abordaje que hago de este tema y que he hecho a lo largo ya de varios años, ha sido una de mis líneas de investigación más importantes, lo hago desde la transdisciplinariedad. Como bien decía Carolina, mi formación inicial es politólogo, con maestría en Historia de Venezuela en la Universidad Católica Andrés Bello y el doctorado en Estudios de Paz y Conflictos, de modo que si tuviese que enmarcar mi estudio, lo haría dentro de lo que se conoce como Peace History, que sería historia de la paz, que fundamentalmente la historia de los procesos de paz a lo largo de nuestra historia o de los procesos de negociación que se han dado. Al mismo tiempo, señalar que hago este acercamiento desde un giro epistemológico. Específicamente concibo la independencia no como una guerra, sino como un conflicto, ¿no? Usualmente en los estudios históricos hay la tendencia a definir la independencia, no solamente en Venezuela, sino es un fenómeno bastante extendido en nuestro continente, como guerra, ¿no? Las guerras de independencia. Sin embargo, este giro epistemológico que nos permite definirlo o redefinir este proceso como un conflicto, busca justamente destacar que así como existió violencia, de lo cual la guerra, sin lugar a dudas, fue su máxima expresión, también hubo procesos, acercamientos, negociaciones, mediaciones, reinserciones, amnistías, armisticios que se dieron a lo largo de todo el proceso. De modo que más que una guerra fue realmente un conflicto donde ambas dinámicas, tanto las dinámicas violentas como las dinámicas pacíficas, interactuaron permanentemente, potenciando en algunos casos una de ellas o potenciándose en otros casos la otra. Yendo al periodo histórico previo a la firma del Tratado de Regularización de la Guerra, habría que ver de dónde veníamos, ¿no? Yo defino este periodo que va quizás del año 1811 a 1820 como el lado oscuro del conflicto independentista. Fundamentalmente porque veníamos de un proceso donde interactuaron varias dinámicas complicadas, ¿no? En todo ese proceso, en ese inicio del conflicto independentista, por lo menos aquí en Venezuela. Por una parte, veníamos de la guerra a muerte que proclamó Bolívar en 1813, pero previamente ya veníamos de actos de violencia
bastante complicadas, como por ejemplo fue la violación de la capitulación del año 1812, que suscribe Miranda y Monteverde. Veníamos incluso de eventos también de violencia en 1811, ya había ocurrido eventos de violencia, pero sin lugar a dudas la proclamación de la guerra a muerte le dio un cariz que bajo los términos de hoy, quizás pudiésemos, si se diera eso hoy, pudiésemos definir que esa proclama fue una proclama genocida, porque se buscaba justamente la eliminación de un grupo poblacional por su origen. Se decía, españoles y canarios, contad con la muerte, si no obran a favor del proceso independentista, ¿no? O sea, que si lo viésemos desde el punto de vista de las categorías actuales, esta proclama, sin lugar a dudas, exacerbó la violencia porque la dirigió fundamentalmente contra un grupo poblacional del país en aquel momento, pero eso al poco tiempo fue contestado, replicado por la llamada guerra contra los blancos o la guerra de colores que impulsó el caudillo José Tomás Boves pocos años después, ¿no? Que era justamente esa exterminación sistemática de lo que sería el blanco criollo mantuano, ¿no? Entonces, este nivel de violencia que se da sobre todo en esta primera fase, quizás entre 1813, 1814, esos 2 años fundamentalmente, hasta el 15 quizás, son años de mucha violencia que bajo los términos de Johann Galtung, que es uno de los principales estudiosos de la conflictología, de los estudios de paz y la violencia, diríamos que en ese conflicto estamos hablando de un tipo de violencia directa, estructural y además cultural. En ese periodo también es importante destacar que ese proceso de desinstitucionalización que vivió la sociedad colonial fue bastante complejo porque además en todo ese periodo se da el proceso de consolidación de las élites en cada bando, tanto en el bando independentista como en el bando realista, ¿no? Entonces ese es un punto importante a señalar, ¿no? Por un lado, del lado independentista, pues hay un proceso complicado de definición y de consolidación de la élite, del liderazgo de la élite independentista o republicana, que gira en torno a Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Santiago Mariño y Piar. Evidentemente, esto es un proceso que a lo interno también tiene eventos de violencia, eventos que han sido quizás estudiados, pero que en algunos casos no han quedado claros ante la historia, y en otros casos que por el mismo culto a Bolívar, pues se ha tratado de una manera bastante, vamos a decir así, con pinzas, ¿no? Pero ese proceso de definición de las élites que se extiende aproximadamente hasta el año 17, sin lugar a dudas, es un proceso complicado que se da allí. Pero del lado del rey, también hubo un proceso complicadísimo de, de definición de liderazgo de la élite. Por un lado había una élite, vamos a decir así, legal y otra que se fue dando de facto, ¿no? Entonces estamos hablando también de disputas que se van dando a lo largo de todos esos años entre vamos a decir así, la preeminencia de Domingo de Monteverde, Cajigal, José Tomás Boves, Pablo Morillo e incluso Morales, ¿no? En todo ese proceso que es muy complicado y que sin lugar a dudas quizás se complejiza más a partir de la llegada de Pablo Morillo en 1815. Algunos de los realistas de su época que escriben a través de testimonios señalan que aunque Morillo fue calificado como el pacificador de estas tierras, se dice que a lo interno de lo que eran los seguidores del rey, hubo una purga bastante importante, fue bastante violento y no fue para nada fácil. Muchos, insisto, de los propios realistas de aquella época cuestionaron fuertemente la labor de Morillo a lo interno del bando del rey. Entonces estamos hablando que todo ese periodo quizás que va del año 1810 fundamentalmente hasta 1816, 17, es un periodo muy complicado, no solamente entre los bandos en disputa, sino al mismo tiempo a lo interno de esos bandos que están redefiniendo el liderazgo de esa gente. ¿A dónde llegamos en 1820? Bueno, a mí me gusta definir este periodo como el lado luminoso del conflicto.
Lado luminoso que sin embargo tiene lunares importantes, igual que el lado oscuro, a pesar de ser más violento, también tiene lados luminosos. No me voy a meter en ese tema porque se me iría pues la presentación en otras aristas que quizás después podemos comentar un poco en el intercambio que tengamos de preguntas y respuestas. Pero este periodo luminoso, hay un cambio importante. Por un lado, tenemos que la balanza de poder en el conflicto se va inclinando. Se venía ya de una progresiva consolidación del proyecto independentista. Recientemente se había producido pues la victoria en la batalla de Boyacá, que fue una batalla bastante determinante, y que a partir de ese momento comienza a inclinar la balanza del conflicto a favor del bando independentista. Pero aparte se venía de una situación muy compleja en la península ibérica. Recientemente, a principios de ese año, 1820, se dio la rebelión de Rafael de Riego que impidió la llegada de un contingente de tropas importantísimo al continente y que pudiese haber significado una extensión del conflicto o incluso quizás una inclinación de la balanza hacia el otro lado, pero eso al final no se da. Hay una rebelión, estas tropas se niegan pues a partir hacia los territorios ultramarinos y se reinstala el liberalismo en 1820, que había sido removido en 1814 cuando Fernando VII regresa al poder. Entonces, estábamos en una situación bastante complicada a lo interno de la península. El arribo del trienio liberal a la península ibérica implica varios cambios, ¿no? Por un lado, se obliga a Fernando VII a jurar la Constitución. Fernando VII nunca fue amigo de esto, de hecho en el año 1814, perdón, cuando es restituido, lo primero que hace es remover, incluso llega a sentenciar una frase muy lapidaria que textualmente no recuerdo ahora, pero era prácticamente bueno, que todo lo que pasó en estos 2 años a partir del liberalismo es como que si no hubiese existido y hay que borrarlo, ¿no? Al jurar la Constitución, una Constitución que estaba basada en una Constitución liberal, la Constitución de la Pepa, porque fue proclamada el día de San José, pues evidentemente implicó que a nivel de conflicto independentista se reinterpretara la situación en la cual se encontraba ese conflicto y cómo podía actuar la península a partir de ese momento, ¿no? Se otorgan, al menos formalmente, quizás de una manera no muy convencida, pero se otorgan formalmente algunos derechos a los ultramarinos, algunos derechos de representatividad que al final prácticamente se hacen efectivos, pero de una manera bastante parcial, bastante puntual, porque recordemos que el trienio, por eso se llama así, solamente dura 3 años y todo eso después se vuelve a revocar con la restitución del absolutismo por segunda vez. Pero ahí es importante decir que en el trienio, por ejemplo, se otorga una amnistía y un perdón y olvido a los rebeldes ultramarinos que de alguna manera habían emprendido pues el conflicto independentista, ¿no? Y además se otorga a los jefes militares que están políticos y militares que están en los territorios ultramarinos, en las colonias de América, una cierta discrecionalidad para negociar con el adversario. Me permito leer aquí una, un proyecto de amnistía que aprueban las Cortes el 27 de septiembre de 1820, que señala lo siguiente. Decreto 37, bajo el título concediendo un olvido general de lo sucedido en las provincias de ultramar en los términos que se expresa. La amnistía, conformada por 6 artículos, es de carácter territorial y está dirigida a provincias o pueblos de ultramar según se vaya pacificando, con tal que reconozcan y juren ser fieles al rey y guardar la constitución política de la monarquía española. La amnistía prevé olvido y se concede para perpetuar del modo más grato a los habitantes de la provincia de ultramar la memoria del feliz restablecimiento del sistema constitucional y alejar para siempre entre ellos la fatal y ruinosa desunión que los aflige. Evidentemente, este decreto llegaba bastante tarde, igual que los derechos que aspiraban a otorgar las Cortes a los ultramarinos, pudiésemos decir, pues evidentemente eran bastante tardías. Ya los conflictos en gran parte de las colonias estaban bastante avanzados, unos más que otros, por supuesto. Al mismo tiempo, veníamos de posiciones
e intereses opuestos, o sea, en el conflicto independentista, pasamos a un momento de posiciones opuestas, pero de intereses comunes. ¿Qué quiere decir esto? Habían dos posiciones que eran irreconciliables. Por un lado había un bando que quería independencia y república, por lo menos aquí en Venezuela, y del otro lado otros que querían adscripción a la Constitución, pertenencia a España y por supuesto lealtad al rey, ¿no? Realismo de alguna manera. Sin embargo, eso no era, ahí no había posibilidad de acuerdo, era una posición opuesta, excluyente. Sin embargo, en ese momento sí coinciden intereses que hacía tiempo no coincidían en torno a un valor que fundamentalmente, o a unos valores enmarcados en el liberalismo político, ¿no? Y esto es un punto importantísimo de señalar. Por una parte, se ve que la experiencia del costo de la violencia ya era innecesaria, era excesiva, habían sido 7 años de un desgaste enorme, de una guerra a muerte que había dejado escenas espantosas. Hay cartas, bueno, a lo largo de esos prácticamente 8 años, entre el 12 y el 20, espantosas, donde se relatan pues los desmanes que se hacen, apilamientos de cabezas, de torsos, de piernas, bueno, un sinnúmero de desmanes que se dieron en todo ese proceso. También había gran desconfianza, ¿no? Pero el liberalismo se presenta como un espacio o una mediación imperfecta que potencia la posibilidad de acercamiento. Porque claro, se partía y ambos bandos, porque recordemos que en Venezuela también había una constitución que era la del año 12 y posteriormente la del 19, que se apoyaba en principios liberales de índole republicano, pero también en principios liberales. Había, por un lado, se reconocía y se potenciaba de alguna manera el respeto a la persona en sí misma, pero por otro lado también se reconocía su racionalidad. Y ambos coincidían en ese momento en un rechazo al absolutismo como forma de Estado. Este es un punto bastante importante y por eso quiero leer brevemente el artículo 1 del armisticio que se firma el 25 de noviembre de 1820 entre la delegación de Simón Bolívar y Pablo Morillo. Aquí, déjenme ver lo que está en esta página. Sí, el último artículo del armisticio habla justamente de esa necesidad y de esos principios liberales. Señala, para dar al mundo un testimonio de los principios liberales y filantrópicos que animan a ambos gobiernos, no menos que hacer desaparecer los horrores y el furor que han caracterizado la funesta guerra en que están envueltos, se compromete uno y otro gobierno a celebrar inmediatamente un tratado que regularice la guerra conforme el derecho de gentes y las prácticas más liberales, sabias y humanas de las naciones civilizadas, ¿no? Este es un punto bien importante porque basado incluso en esos principios que ya estaban reflejados y que se venían socializando, tanto en las constituciones del 12 como la del 11, es que se abona el terreno de esos intereses comunes para la firma de este tratado. ¿A dónde nos llevó el tratado y la firma del Tratado de Regularización de la Guerra? Bueno, por un lado, creo que lo más importante es que introduce una serie de principios humanitarios que se aplicaron a los conflictos independentistas de Colombia la Grande, por supuesto, y de otros países del sur del continente. Allí no voy a leer el articulado, por supuesto, porque sería bastante largo, pero en grosso modo se aprueba el respeto a la vida de los prisioneros en batalla y su intercambio, la protección de los heridos hasta su recuperación, la suspensión de la pena de muerte a los espías y desertores, el trato honorable a los caídos en batalla y el intercambio de cadáveres una vez que finalizara la hostilidad en ese momento. Y quizás un punto fundamental aquí que yo creo que uno de los que más importante destacar es la limitación del conflicto a los campos de batalla y la protección de la población civil o de la población no combatiente como textualmente se define en ese momento, ¿no? Esto sin duda no cierra el conflicto, este es un tratado que no cierra el conflicto, pero reduce la violencia y promueve nuevos espacios de encuentro y de paz, ¿no? Además, aquí hago eco de una tesis que maneja Tomás Estracta, que es bien importante, y es que en 1820 Bolívar firma este acuerdo como presidente de Colombia. Es interesante porque aunque Venezuela y después Colombia, por supuesto, ya como repúblicas independientes, no son reconocidas formalmente, sino hasta 1845, al menos en el caso de Venezuela,
ya aquí se da un primer reconocimiento de Bolívar como presidente de Colombia, no como el general Bolívar, líder de las tropas rebeldes, sino presidente de un país. Esto también nos habla de quizás la situación en ese momento de las tropas leales al rey, quizás no era el momento más favorable. Evidentemente, detrás de la firma de un armisticio el día 25, habían razones también de facto, había un agotamiento de las fuerzas, había un progresivo avance del proyecto independentista, es decir, no era solamente todo filantropía y buenos deseos, sino que también había un estado real de la cuestión, ¿no? Por otra parte, también es importante decir que en el artículo 7 de ese tratado se reconocen las causas del conflicto. En ese artículo 7 se dice que las causas del conflicto están en las diferencias de opinión. Por supuesto, una diferencia de opiniones entre la forma de Estado que quiere llevar adelante cada uno de estos bandos, ¿no? Uno quiere una república independiente y el otro promovía pues la permanencia de Venezuela como una colonia del Imperio Español y bajo el modelo monárquico, aunque liberal, pero monárquico. Es importantísimo porque en muchas ocasiones los conflictos se estancan y no avanzan desde el punto de vista de un posible proceso de negociación y de paz, cuando no se reconoce de común acuerdo cuáles son las causas de ese conflicto. Y aquí en este tratado eso queda reflejado. Al mismo tiempo, hay un reconocimiento de los nexos cercanos de los combatientes. Este es un tema importante porque, así como posteriormente algunos historiadores en el siglo XX, a principios del siglo XX, hablan de que efectivamente lo de Venezuela fue un conflicto civil, una guerra civil más que internacional, ya en ese momento se reconocía los nexos cercanos de gran parte de los combatientes, ¿no? Con lo cual se reconocía que había muchos venezolanos allí también involucrados, participando de este conflicto. El día 27 de noviembre del año 20, es decir, un día después de la firma del Tratado de Regularización de la Guerra, se produce el encuentro de Santa Ana, en Santa Ana de Trujillo, entre Bolívar y Morillo, a solicitud de Pablo Morillo. Y es interesante porque en este encuentro no solamente se dan un abrazo, sino que después comparten una cena, brindan por el amor a la paz, por aquellos que odian derramar la sangre inútilmente, comparten sueño de alguna manera en la misma casa y al día siguiente, antes de despedirse, ordenan la construcción de un monumento. De hecho, piden que se ruede una piedra, una gran roca, y se coloque allí como un encuentro que además después, a partir de las epístolas y de las cartas posteriores que uno va leyendo allí entre Morillo y Bolívar y posteriormente entre Bolívar y La Torre, se habla mucho del reconocimiento mutuo. La Torre, después de Carabobo, dirá, cuando se respeta de alguna manera el Tratado de Regularización de la Guerra y hay ese intercambio de prisioneros y el cuidado de heridos, dice, celebro finalmente que nos reconozcamos en nuestra humanidad, que no nos sigamos viendo como animales y nos exterminemos inútilmente. Algo así señala La Torre en una de esas cartas, ¿no? Y además es interesante porque este tratado reduce la violencia y aumenta los espacios de paz del conflicto. Por ejemplo, es interesante que después de Carabobo, en Venezuela, pues se dan otros eventos en los cuales en la mayoría de los casos se respeta el Tratado de Regularización de la Guerra en algunas batallas y en algunas tomas de ciudades. Hay algunas excepciones donde se viola este tratado en Venezuela, pero es fuertemente condenado por las partes, ¿no? O sea, este es un tratado donde las partes además se obligan a su cumplimiento posterior, lo cual es fundamental. Tenemos, por ejemplo, el caso de un guerrillero que era Dionisio Cisneros y otro, un soldado español, José Arizábal Orovio. El primero es reducido, vamos a decir así, se le otorga una amnistía en el año 1831 y Arizábal Orovio en 1829, ¿no? Se habían convertido en guerrilleros que andaban por allí tratando de reavivar la causa del rey, pero ya evidentemente era una causa perdida. Sin embargo, gran parte, si uno lee el articulado de esas capitulaciones y esas amnistías, evidentemente uno ve la herencia de ese tratado que en ese momento estaba a la cabeza de su aplicación fundamentalmente José Antonio Páez, ¿no? Por otro lado, algo que es interesante ver es que cuando se inicia el proceso formal de paz ya entre Venezuela y España, con la muerte de Fernando VII, que se envía una delegación a España, esa delegación llega a Galicia y uno de los delegados es Daniel Florencio Oliari, que había estado en las negociaciones de ese tratado, y cuando llega a Galicia,
el capitán general de Galicia es Pablo Morillo. Lo recibe, se reconocen, me imagino que habrán conversado de aquel momento, y Morillo es el que le hace el puente a esta delegación venezolana con el gobierno de Madrid, para llegar a Madrid y que sean recibidos allá por la reina María Cristina, que era la reina regente hasta la mayoría de edad de Isabel, hija de Fernando VII, que bueno, sabemos que todo ese proceso de sucesión generó una guerra posterior con el hermano de Fernando. Eso es otro tema del cual no me voy a meter. Pero es importante decir también que en España el liberalismo monárquico, pero el liberalismo al fin, sobre todo de los moderados, contribuyó, fue uno de los factores fundamentales para contribuir al reconocimiento de las nuevas repúblicas hispanoamericanas. Sin eso quizás hubiese sido muy difícil o se hubiese tardado mucho más ese reconocimiento, ¿no? Y hay que decir que a pesar de las imperfecciones y de algunos incumplimientos, como por ejemplo el incidente de Pasto, donde Sucre, que fue uno de los principales garantes, además redactor de gran parte del articulado de este tratado, bueno, cometió uno de los desmanes más terribles de la historia republicana, ¿no? Al momento de invadir la población de Pasto en Nueva Granada. Pero insisto, a pesar de esas imperfecciones, el tratado fue respetado en su mayoría, posterior a la batalla de Ayacucho, a la batalla de Junín, es decir, en varias ocasiones, en la gran mayoría, fue respetado. Y una de las cosas que es interesante ver aquí es que no hay seres violentos o pacíficos, porque vemos que un personaje como Bolívar, que 7 años antes había proclamado la guerra a muerte, en el año 20 firma este tratado de regularización de la guerra. O Antonio José de Sucre, que fue uno de los redactores y máximo garante de este tratado, pero que en el incidente de Pasto, en el cual él estuvo a la cabeza de esa operación militar, bueno, se cometieron desmanes bastante enormes, o sea, una violencia bien importante contra población civil. Del otro lado de la moneda tenemos un tipo como José Antonio Páez, conocido por sus acciones de guerra y en batalla, muy aguerrido, pero posteriormente es uno de los grandes garantes de las reinserciones, de la amnistía, del proceso de paz de Venezuela con España, de las capitulaciones y de garantizar su respeto. Es muy interesante el rol de Páez a partir del año 30, ¿no? Incluso posteriormente hasta su último capítulo político en Venezuela, ¿no? Es muy interesante desde ese punto de vista, sería interesante estudiarlo aún más. Ya para finalizar, ¿qué deudas pendientes tenemos, por ejemplo, con el Tratado de Regularización de la Guerra? Bueno, en primer lugar, creo que a nivel de la historia política de Venezuela es fundamental reconocer las instancias de paz y reconocimiento. Muchas veces nuestra historia política está bañada de eventos violentos, revoluciones, guerras, batallas, golpes, un sinfín de eventos que evidentemente tienen que tener su lugar, tienen que estar allí, pero es necesario también reconocer toda aquella cantidad de espacios de encuentro, de negociación, de convivencia que se dieron a lo largo no solamente del siglo XIX, sino también del siglo XX. Entonces, esto ayudará sin lugar a dudas a que los ciudadanos podamos tener mayores herramientas para reconocer que, por ejemplo, en el caso venezolano hemos sido capaces también de, en momentos muy complejos y en conflictos muy violentos, hemos tenido capacidades propias para el entendimiento, para promover esas capacidades de entendimiento como venezolanos. Y uno de estos, por supuesto, es el Tratado de Regularización de la Guerra. Yo recientemente decía que lástima que esta década, que ha sido la década de los bicentenarios, tuvo décadas para el 19 de abril, el 5 de julio, el año que viene ya se ha anunciado con bombos y platillos, pues, el bicentenario de Carabobo. Me imagino que ahí habrá un desfile descomunal, pero una cosa tan importante, un evento tan importante como fue este tratado y lo que sentó para el derecho internacional humanitario y para instancias, por ejemplo, como la Cruz Roja Internacional, sencillamente haya pasado por debajo de la mesa, ¿no? Se hicieron algunos eventos puntuales, pero unas cosas muy pequeñas, pudiésemos decir. Un ejemplo, por ejemplo, es el monumento de Carabobo y el monumento de Santa Ana. En Carabobo tenemos un gran arco con un paseo enorme donde anualmente se hacen desfiles militares, mientras que Santa Ana es un monumento chiquitico que mucha gente no conoce, que eso está allí, y siendo un monumento en honor y en conmemoración de estos tratados tan importantes y de este encuentro, de este reconocimiento de la autoridad que se da entre Bolívar y Morillo, sencillamente pues está allí medio olvidado y medio ausente.
Y creo que otro elemento es una mayor difusión de los alcances de este tratado, así como de otros momentos de nuestra historia que han, digo yo, impulsado quizás lo mejor de los venezolanos, esa capacidad de entendimiento, de negociación, a pesar de los conflictos y a pesar de la violencia. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí para que entonces podamos abrir el espacio a preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor doctor Francisco Alfaro por esta excelente disertación sobre la regularización de la guerra y todos los efectos que ha tenido hasta el presente. Ha nombrado cosas importantísimas como la fundamentación del derecho humanitario y hasta sus consecuencias en la propia filosofía de prácticas de una institución tan importante como la Cruz Roja. A ver, bueno, creo que hay un elemento importantísimo también que rescatar de ese análisis, que es la limitación del poder, cómo esta experiencia del Tratado de Regularización de la Guerra centra al liberalismo político no solo como una práctica política para perdón, para re, reducir, frenar, acotar el poder político del Estado, pero también algo que va antes que eso, que es la limitación de la violencia en un momento donde además se focaliza a la vida del individuo como el centro de todo proceso político. Y eso es muy importante, porque eso permite desterrar la posibilidad de que una dominación política pueda reducir al individuo a vida desnuda, a nuda vida, ¿no? Que es la esencia de los procesos totalitarios. Yo tengo que felicitar al profesor doctor Francisco Alfaro. Esta ha sido una excelente conferencia y pasarle una de las primeras preguntas que llega por acá, que es la siguiente. ¿Usted considera que este tratado de regularización de la guerra, es una consecuencia fundamental del constitucionalismo liberal español? Sin constitucionalismo liberal español no habría sido posible avanzar hacia la realización del tratado. Mira, sin lugar a dudas, hay una larga tradición que incluso viene en el caso español de la Escuela de Salamanca. Hay que decirlo, y esto es importante, porque es verdad que este tratado especifica y sienta las bases o sea, genera un punto de inflexión bien importante, al menos aquí en Hispanoamérica, pero efectivamente de España se venía de una tradición larga, no solamente basada en el derecho de gentes, el mismo principio el desarrollo del principio de la guerra justa, que viene de tiempo atrás, pero por supuesto que el tema también del constitucionalismo liberal. Es decir, es verdad que la constitución liberal del año 12 en España sufre dos traspiés importantísimos, ¿no? Hasta que finalmente es durante el reinado de María Cristina y de Isabel donde yo creo que esos principios liberales empiezan finalmente a florecer, ¿no? Donde se ve una buena expresión ya en lo que es la segunda mitad del siglo XIX. Pero sin lugar a dudas, el liberalismo español tiene un papel protagónico. Insistimos, el trienio liberal el que da la orden a los jefes políticos y militares que estaban aquí en las colonias de ultramar a negociar con los rebeldes. Evidentemente no a negociar la independencia, no estaba eso en negociación, pero sí a negociar la posibilidad de finalizar con las hostilidades a cambio del reconocimiento de derechos, del reconocimiento del perdón, por ejemplo, y el olvido de todo lo ocurrido, tal cual como decía esa, esa decreto de las Cortes del 27 de septiembre del año 1820. Pero también hay que reconocer que
del lado de alguna manera republicano, también se había poco a poco ido generando y socializando unos valores liberales que, bueno, que están reflejados también, por lo menos en nuestra constitución del año 11, y que posteriormente se van conservando en las constituciones que siguen allí, un poco más, un poco menos, pero ya ahí estaba esa semilla, sembrada y sin lugar a dudas. Por eso es que yo digo que aunque muchos señalan que el redactor de este tratado es Antonio José de Sucre, yo creo que evidentemente allí de esa redacción debe haber participado también el bando español, sin lugar a dudas, el bando realista. Yo creo que eso fue una construcción conjunta y yo creo que por eso es que obtiene una gran legitimidad y por eso es que en la mayor parte del conflicto, a partir de ese momento en adelante, se cumple en la mayoría de los casos, ¿no? Hay violaciones, por supuesto, que hay violaciones en varios lugares, pero son minoritarias en comparación a las veces en que el tratado se cumple después de grandes batallas, de toma de fortalezas o de tomas de ciudades. Ok, aquí tenemos otra pregunta. Los otros participantes, si quieren elaborar sus preguntas, lo pueden hacer directamente. Otra pregunta que me llega por acá es si internacionalmente se reconoce este tratado como un antecedente, un precedente político y jurídico de derecho internacional humanitario, o si esto es una interpretación historiográfica que hace el, el investigador. A ver, no es una tesis que yo sea el primero que la señale, es una tesis que ya ha sido impulsada por Lara, por Rafael Ramón Castellanos, e incluso por algunos otros historiadores, ¿no? Que al leer el tratado y ver justamente que se suscribe en 1820, previo incluso a los acuerdos de Ginebra, que se hacen ya en el último tercio del siglo XIX, ven claramente un antecedente allí, ¿no? O sea, gran parte del articulado que está allí sienta las bases de lo que sería el derecho internacional humanitario y la Cruz Roja Internacional. Ciertamente, y esto también hay que decirlo, que desde el punto de vista de la Cruz Roja Internacional, si bien es cierto que desde Venezuela la Cruz Roja ha hecho esfuerzos por promover, por difundir, porque se conozca el tratado y el impacto a nivel internacional, hay que decir que su conocimiento a nivel internacional todavía es muy escaso, ¿no? Por eso que yo decía que es una de las deudas pendientes que tenemos quizás en Venezuela, creo que Colombia y España, ¿no? O sea, promover este tratado, yo insisto, no para decir fuimos nosotros los que inventamos el derecho internacional humanitario, no, porque la construcción del derecho internacional humanitario es una construcción de muchas tradiciones que van convergiendo hacia justamente esa manifestación, la institucionalización de esos principios, ¿no? Pero sí es importante decir que quizás hasta ese momento, por lo menos en Hispanoamérica, no se había producido un tratado que delineara tan precisamente elementos que se verían posteriormente a partir de esos acuerdos de Ginebra, ¿no? Que se verían con esa claridad. El trato a los prisioneros, el trato a los heridos, el tema de la protección a la población civil. Es decir, es un tema bien interesante. Por eso es que digo que es un tratado que es necesario seguir difundiendo, porque a nivel internacional los antecedentes del derecho internacional humanitario se centran fundamentalmente en los acuerdos de Ginebra del año 64, si no me equivoco, 1864, y a partir de allí hacia adelante, ¿no? Pero ciertamente hay que decir que este tratado sienta bases importantes y al mismo tiempo hay que reconocer que no es que ahí sí yo soy mucho más moderado, no es que nosotros descubrimos el agua tibia, pero sí se sentó un fundamento importante con un tratado jurídico entre dos países, de alguna manera en ese momento. ¿Alguno de nuestros participantes tiene una pregunta por acá? A ver. Okay. Voy con otra pregunta. A ver, no leo bien esto. Hay un punto interesante que es el reconocimiento de las partes. Este tratado supone una madurez política, preguntan, de acuerdo con la cual, bueno, España no le queda más remedio que descubrir
o reconocer la existencia de la República de Colombia y obviamente a la República de Colombia, pues también, bueno, España ya evidentemente es una realidad, pero en este caso queda como la acción política del lado español. Supone una claudicación política, o más bien una madurez política, el reconocimiento del enemigo como una república, en este caso. Yo supongo que, y ahí vuelvo un poco a lo que es el estado de la cuestión en aquel momento de las fuerzas, yo supongo que para Murillo el hecho de haber reconocido a Bolívar en un tratado como presidente de Colombia no debe haber sido nada fácil, debe haber sido un motivo de discusión bien importante, pero lo que evidencia es que muy probablemente el armisticio en ese momento era más importante para los realistas que para los independentistas, ¿no? Yo creo que ahí había un hecho de facto. Recordemos que el armisticio se firma el 25, que fue el primer hito, ¿no? Y ahí por primera vez se reconoce a Bolívar como presidente de Colombia. Quizás eso fue una exigencia no declarada, pero evidentemente debe haber habido allí algún tipo de presión importante para decir, bueno, en estos momentos reconocemos quizás a este hombre como presidente de Colombia, y si mejora la situación y logramos ganar la guerra o el conflicto, pues sencillamente esto ya se tira por la borda. Pero si como ya se venía viendo, Morillo desde hace tiempo se quería ir del país, quería un cambio, ¿no? Él tenía, durante muchos meses venía pidiendo cambio, no se lo habían otorgado, se lo otorgan justamente en noviembre, después de la firma de estos tratados, y él le otorga el testigo a La Torre. Yo creo que también se veía venir que quizás ya la situación, por lo menos en Venezuela, estaba muy complicada, que quizás no iba a ser posible retomar esto, y que, bueno, quizás era el momento de ir abonando el terreno por si acaso, ¿no? Habría que ver eso así. Pero yo no creo que haya sido algo muy sencillo para Morillo reconocer a Bolívar como presidente de Colombia, ¿no? Incluso lo comentaba el otro día, tuvimos una historiadora, ahorita no recuerdo el nombre, se me escapa, pero una persona que hizo el análisis del Correo del Orinoco y de la Gaceta de Caracas, un poco comparando cómo se abordó el Tratado de Regularización de la Guerra en aquel momento, y José Domingo Díaz, que era uno de los, bueno, más furibundos opositores a Bolívar, que utilizaba calificativos bastante duros contra él, después de la firma del Tratado de Regularización de la Guerra va moderando su tono, y por supuesto después viene Carabobo y lo termina de moderar mucho más, ¿no? Pero yo creo que algo de eso se veía venir, de que quizás iba a ser difícil seguir manteniendo Venezuela atada pues a España, ¿no? En el corto o mediano plazo. Okay, tengo una pregunta. Profesora Yajaira Freites y después el profesor Gabriel Morales. Profesora. Ok, pienso que se llama que después de Boyacá ya era muy difícil para las fuerzas del rey recuperar un territorio. Y entonces lo que estaban haciendo creo que era simplemente parchando, porque diciendo, bueno, vamos a reconocer que hay partes que perdimos, pero hay otras partes que se pueden mantener, que era, por supuesto, todo lo que era Perú, que era muy importante. Y por eso es que la ofensiva de tanto de San Martín como de Bolívar era la independencia del Perú, porque era el lugar en donde se concentraba y donde la independencia era mucho más difícil. Pero por lo que dices, Francisco, creo que el tratado, aun cuando los liberales ya se fueron del poder con 1821, posteriormente, se mantuvo de hecho porque era beneficioso para ambas partes. Claro. O sea, y entonces no importaba que Fernando no lo reconociera. Pero, claro, pero además fue una buena práctica. Porque además, fíjate, insisto, el tratado no acabó con la violencia, no acabó con el conflicto de hecho se mantuvo. En el caso de Venezuela vino Carabobo, después vino la toma de Maracaibo, la batalla del Lago, hubo varias tomas de ciudades por parte de los independentistas y los realistas. Es decir, el conflicto no finaliza, e incluso
se mantuvo una guerra de guerrillas, al menos hasta 1831. Pero el reconocimiento de ese documento, creo yo, permitía que, bueno, que al final si un bando decidía rendirse, bueno, no iba a ser ejecutado, sino que al final, y Páez en eso va a ser muy generoso. De hecho, Páez va a ampliar mucho más los beneficios que se otorgan a los que capitulan o a los que se rinden. Por ejemplo, en la toma de Puerto Cabello, se les permite a los que se quieran quedar en Venezuela, es decir, que sean soldados y quieran ser parte del nuevo ejército venezolano, pueden hacerlo. Los que quieran ir a hacer vida civil pueden hacerlo, los que se quieran ir, se pueden ir, e incluso se les da, se les mantiene, por ejemplo, su espada, por supuesto, a los altos rangos, pero incluso se les da una ayuda económica y se les traslada, se les envía hacia su destino, que normalmente era Cuba, ¿no? Era como la isla más importante en ese momento, por supuesto. Y bueno, o sea que Páez incluso aumenta los beneficios que se otorgan. Sucre también hará lo propio en el sur del continente, a pesar del evento de Pasto, que es un evento, un lunar, por supuesto, en la trayectoria de Sucre. Pero bueno, ese podría ser motivo de otro análisis. Pero ciertamente era beneficioso para ambos, porque no es que claudicaban en sus posiciones, no es que el conflicto finalizaba, sino que se decía, bueno, reduzcamos la violencia, abonemos el camino para un cierto reconocimiento y bueno, hagamos la guerra como las naciones civilizadas, bajo principios liberales y filantrópicos, ¿no? Un avance bien importante. Ok, tenemos una pregunta que la va a hacer directamente el profesor Gabriel Morales, profesor de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela. Adelante. Tienes el micrófono apagado, Gabriel. Ajá. No se escucha, no sé si... No se oye, no se oye. Ya va. Y ahora... Ahora sí. Ahora se escucha mejor. ¿Se escucha ahora? Ahora se escucha. Ahora sí. Perfecto, muy bien. Mi pregunta dirigida al profesor Francisco Alfaro está, ¿cuál fue o considera el que fue la influencia del liberalismo español en la consideración de ese tratado de regularización de la guerra, entendiendo el liberalismo español que condenaba la guerra de independencia por tratarse de una guerra injustificada, porque tenía que ver con la consideración errónea de colonia en lugar de la consideración acertada, que era la legal para España, de considerarla como provincia. Esto es un debate que se mantiene en España, está todavía abierto, entonces quería conocer un poco la consideración de ese criterio que se firmó distinto al decreto de guerra a muerte que había firmado el Libertador. A ver, sin lugar a dudas, evidentemente no había coincidencia, nunca la hubo, entre los que luchaban aquí por la causa independentista y republicana y los que en España decían, bueno, si se jura la Constitución, nosotros estamos dispuestos a otorgar derechos, a otorgar incluso derechos políticos de participación, incluso en las Cortes, pero pedimos a cambio que se reconozca la Constitución y se abandone de alguna manera la hostilidad. En ese sentido, Bolívar, a lo largo de todo ese año 20, en Morillo, en alguna de las cartas, lo que le pide justamente es eso. Y en ese aspecto, Bolívar fue siempre muy enfático. Él decía, si Morillo lo que quiere es que nosotros reconozcamos la Constitución y a cambio de eso renunciemos a la independencia, está muy equivocado y puede contar con nuestra desaprobación para firmar lo que sea. A mí me da la impresión que, visto el cuadro en el cual se encontraba la situación del bando realista en ese momento, o sea, yo imagino a Morillo aquí, Morillo con varios meses con ganas de irse, ¿no? Probablemente viendo cómo era cada vez más difícil mantener el control, pues, del territorio. Después, las tropas que iban a ser enviadas en enero, que era un batallón enorme, eran varios barcos que iban a salir, no salen por los mismos militares que se rehúsan a seguir batallando en unas guerras que quedan muy lejos.
Y visto que, bueno, se venía del triunfo de Boyacá, evidentemente el cuadro era complicado, el propio gobierno liberal le ordena a Morillo iniciar ciertas negociaciones, se otorga esta amnistía. Yo me imagino que Morillo dijo, conchole, yo como que voy a empezar a negociar esto, y la opinión que yo tengo a la distancia, sin que haya una prueba de eso, por lo menos que yo conozca, es que Morillo dice, hay que negociar, y yo creo que por eso se reconoce a Bolívar, jurídicamente es un paso enorme para la causa independentista, pero claro, es una herida de muerte para, por supuesto, la causa realista. Yo sí creo que, de hecho, el liberalismo en España tenía la intención de otorgar mayores derechos. De hecho, cuando se habló, por ejemplo, de los derechos para los territorios de ultramar, hubo un buen debate, varios debates hubo en las Cortes en el año 1820, pero por ejemplo cuando se hablaba del liberalismo de los afrancesados, que era un conflicto más cercano, porque habían sido los liberales que habían apoyado de alguna manera la causa de Napoleón, ahí el debate era mucho más encarnizado y había quizás menos disposición a otorgar derechos políticos y libertades, ¿no? Yo siento que el liberalismo político tuvo un peso determinante en este acercamiento, insisto, no un acercamiento desde el punto de vista de las posiciones, porque la posición de ambos bandos eran opuestas, no había punto común allí, pero sí habían intereses comunes, y menos mal que se reconocieron esos intereses, es decir, yo creo que se llegó a la conclusión, bueno, no vamos a acabar con la guerra, ustedes no van a renunciar a la independencia en la república, nosotros no vamos a renunciar a los esfuerzos por mantener atado, pues, de alguna manera el territorio a España, pero por lo menos podemos reducir la guerra y podemos potenciar los espacios de paz. Yo creo que el reconocimiento de esos intereses en torno al liberalismo fueron importantes, aunque evidentemente no era el mismo liberalismo, el de la España monárquica, que por supuesto el liberalismo contenido de repente en las constituciones republicanas de aquí. Muy bien. Ok, tenemos una pregunta del profesor Miguel Martínez Meucci. Adelante, Miguel. Sí, hola, bueno, saludos a la profesora Carolina, a Francisco por esta gran exposición y a todos los presentes. Sí, bueno, un poquito sobre la base de lo que señalaba Gabriel Morales y la profesora Freites. Yo creo que en ese momento, o sea, el año 20 es un año muy delicado para España por todo lo que señalaban, ¿no? El levantamiento de Riego, y además que es un momento en donde ya también la expedición, digamos, del sur, de San Martín y O'Higgins, hacia el Perú está como fraguándose, y posiblemente a Morillo no le queda más remedio que tratar de ceder Venezuela, o sea, Colombia, la República de Colombia, a cambio de ver si pueden mantener Perú y México, que era en ese momento lo que parecía eventualmente salvable, ¿no? Por un lado, pero retomando por lo que han señalado tanto Francisco como Gabriel sobre la idea de la guerra justa, como para los liberales españoles la guerra era justo pasar a un parlamentarismo monárquico, pero no era justa la separación de España, ¿no? O sea, mi pregunta va un poco en la línea siguiente, sobre la idea de la guerra justa. Si esa era la fundamentación, vamos a decir, teórica detrás del tratado, y si has encontrado, Francisco, que en el tratado esa es como la retórica que se emplea. Porque dentro de la guerra justa, por ejemplo, se hablaba de la idea primero del jus ad bellum, el derecho a la guerra, cuando la guerra iniciarla es justa, y también el jus in bello, o sea, el derecho dentro de la guerra, de cómo se desarrolla la guerra, con todo lo que implica, por ejemplo, afectar a la población civil, a los inocentes, el tratamiento de los prisioneros, todo lo que tú has señalado y que estaba en el tratado. Si las referencias a la doctrina de la guerra justa, que al parecer era la que predominaba en el momento, son claras, y si ese es el lenguaje que se emplea, o si es otro tipo de lenguaje, o se apela a otro tipo de cosas. Mira, fíjate tú que es interesante. Habría que ver, por ejemplo, esa hipótesis que tú señalas, que de repente Morillo dijo, bueno, de repente cedo Venezuela para salvar Perú. Quizás tampoco fue tan así, y quizás a mediano plazo se apuntaba a eso, pero fíjate que a los pocos meses vino la batalla de Carabobo, ¿no? De repente, si ese hubiese sido el cálculo de salvar Perú y descartar definitivamente a Venezuela, sencillamente los realistas no se presentan a Carabobo y entregan Venezuela, pero fíjate que vino Carabobo, después vino la toma de Caracas, después vino la toma de Maracaibo, la batalla del Lago, es decir, como hasta el año 23 por lo menos,
todavía Venezuela pues sigue siendo un elemento allí. Ojo, también habría que pensar, y esto no lo tengo yo tampoco muy claro, no tengo evidencia al respecto, pero recordemos que Morillo entrega prácticamente pocos días después de esta firma y se va de Venezuela. Quizás Latorre, que queda a cargo, no era partidario de esa tesis, y él decía, bueno, yo bueno, estoy empezando, me acaban de dar este testigo, esta papa caliente que es Venezuela, bueno, este es mi momento de repente de yo poder destacarme en todo este proceso, y de repente el criterio cambia un poco de Morillo a Latorre en ese aspecto, ¿no? Pero fíjate que es interesante porque en el articulado del tratado, más que el principio de la guerra justa, se observa más bien el tratamiento, o sea, el tratado da cuenta del reconocimiento como de dos naciones, ¿no? Que están haciendo la guerra y que deben de alguna manera reducir la violencia de la guerra, ¿no? Reconocen la causa de cada una como adecuada, pues no juzgan si es buena o mala, pero por eso es que de hecho se llega a ese artículo 7. Voy a leer brevemente el preámbulo y después me voy a ir al artículo 7, que a mí me parece muy importante. La introducción o el preámbulo de este tratado dice así: deseando a los gobiernos de España y Colombia, o sea, directamente se hablan de los dos gobiernos, manifestar al mundo el horror con que ven la guerra de exterminio que ha devastado hasta ahora estos territorios, convirtiéndolos en un teatro de sangre, y deseando aprovechar el primer momento de calma que se presenta para regularizar la guerra que existe entre ambos gobiernos, conforme a las leyes de las naciones más justas y a los principios más liberales y filantrópicos, han convenido en nombrar comisionados que estipulen un tratado de regularización de la guerra. Si me permiten, brevemente voy a ubicar aquí, porque no lo tengo a mano, el artículo 7, para leerlo, porque yo creo que en este artículo hay mucho de lo que preguntas tú, Miguel Ángel, ¿no? Fíjate tú, el artículo 7 es importante porque ahí se reconoce, no la guerra justa de ambos lados, ¿no? Pero se reconoce que la guerra ha surgido de una diferencia. Dice artículo 7, originándose esta guerra de la diferencia de opiniones, hallándose ligados con vínculos y relaciones muy estrechas, los individuos que han combatido encarnizadamente por las dos causas y deseando economizar la sangre cuanto sea posible, se establece que los militares o empleados que habiendo antes servido a cualquiera de los dos gobiernos hayan desertado de sus banderas y se aprendan alistados bajo las banderas del otro, no pueden ser castigados con pena capital. Lo mismo se entenderá con respecto a los conspiradores y desafectos de una y otra parte. O sea que de alguna manera se parte de, bueno, que son dos causas enfrentadas, pues, ¿no? Y no se le da, pues, una preponderancia a una o a la otra, sino que, bueno, son dos causas que están allí, se reconoce que allí se originó el conflicto, cosa que creo que es un avance bien importante, pero justamente no hay un acercamiento acerca de cuál de ellas es la causa justa, vamos a decirlo así. Ok. A ver, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno. Bueno, si no tenemos más preguntas, damos por concluida la conferencia. Felicitamos al profesor Francisco Alfaro. Ha sido realmente muy interesante el análisis que nos ha presentado hoy. Celebramos además la iniciativa que tuvo Francisco Alfaro para promover este ciclo de conferencias sobre la experiencia del trienio liberal en América. Y bueno, ojalá esta fecha, 1820, a 200 años de 1820, todavía el liberalismo tenga resonancia en nuestras sociedades. Bueno, sí, aquí hay otra pregunta final, pero que precisamente creo que tiene que ver con esto. Bueno, justamente, ¿cuál consideras, profesor Alfaro, que es la resonancia de esta experiencia liberal del Tratado de Regularización de la Guerra en este presente, en Venezuela o fuera de ella?
Mira, yo pienso que hay un elemento muy importante a destacar y es que yo siento que los temas humanitarios deben ser tratados de una manera y que a pesar de la continuación de un conflicto político, es importante que lo humanitario tenga un espacio propio. Porque fíjense, el conflicto en Venezuela duró muchos años más, igual que en Nueva Granada, en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Es decir, el conflicto se extendió muchos años más. Pero qué importante haber logrado un acuerdo que al menos redujera la violencia del conflicto. Evidentemente, al día de hoy, donde no solamente el derecho internacional humanitario, que es el derecho que se emplea pues, en los conflictos armados, sino el derecho, el derecho humanitario en general y los derechos humanos, yo pienso que la importancia que tendría un tratado como este al día de hoy, si pudiésemos tomar alguna lección derivada de ese momento, es que a pesar de la continuación de los conflictos, hoy en Venezuela tenemos un conflicto muy complicado, inextricable, multidimensional, crónico, un conflicto que se ha extendido en el tiempo y que en mi opinión pienso que se va a extender muchos años más. Yo creo que es importante poder asegurar un espacio humanitario que reduzca la violencia y el sufrimiento de las personas. Evidentemente esto es algo que es difícil de explicar en algunas ocasiones y muchas veces no tiene apoyo, porque en ocasiones se parte de que si se cede en ese aspecto, en lo humanitario, se está beneficiando al otro bando a conseguir sus objetivos. Y yo creo que a estas alturas, visto pues la cantidad de tiempo que tenemos en Venezuela con un conflicto tan extendido y que probablemente se va a extender mucho más, yo creo que es importante al menos asegurar el espacio humanitario para reducir la violencia sobre la población civil y el sufrimiento. Creo que esa podría ser una lección derivada de todo esto. Evidentemente son tiempos históricos distintos. En aquel momento se venía de una lucha armada feroz de 12 años. En el caso venezolano no se ha dado una lucha armada entre dos bandos simétricos, utilizando las categorías de Miguel Ángel Martínez, pero evidentemente sí ha habido pues un pulso que, vista su extensión en el tiempo, quizás ameritaría pensar el espacio humanitario de otra manera. Profesor Cristian Álvarez tiene la mano levantada y le damos los micrófonos y las cámaras. Profesor. Bueno, solo el micrófono, la cámara no por el momento. Un saludo muy interesante a la conferencia, celebro este encuentro y saludos a todos. Me llama la atención la identificación en el tratado de nación, opinión y causa. No quiero estar en la mente de Morillo, pero aquí fue un conflicto terrible, es decir, porque fue una habilísima trampa de Bolívar y Sucre en la redacción del documento, pero cayó porque definitivamente se reconoce la nación, se reconocen dos naciones, lo que implicaría propiamente una invasión por parte de España, si uno lleva eso hasta el extremo, y luego se habla de opinión. Entonces es curioso este juego. No creo que sea, es decir, valdría la pena ahondar muchísimo más, no conozco pues en detalle el texto, pero evidentemente identificar naciones con opiniones, con causa, esa confusión, no es una confusión, esa precisión en la elaboración del documento definitivamente derrotó a Morillo. A Morillo debe estar muy cansado y él llega con la intención de derrotar. De hecho, participa en la guerra a muerte cuando está en Colombia. En principio está magnánimo, pero luego se ve la necesidad de participar en la guerra a muerte con todas las consecuencias que tuvo. Y luego encontrarse en esta cesión absoluta de la opinión, no, del reconocimiento de una nación. De alguna manera está reconociendo también una situación delicada en cuanto a la estancia de España en el territorio colombiano. Bueno, esa por un poco va la reflexión, ¿no? ¿Qué piensa, Francisco? Muchísimas gracias. Sí, sin lugar a dudas, las consecuencias jurídicas de ese tratado son importantes, ¿no? Pero, y creo que lo que tú dices es totalmente cierto, habría que estar en la cabeza de Morillo y de los principales negociadores. Probablemente, si se profundiza quizás en cartas y en epístolas
entre Morillo y Latorre, o sea, esas cartas, conocemos más de las cartas, por ejemplo, entre Bolívar y Santander, Bolívar y Páez, ¿no? Pero quizás entre Morillo y Latorre en el marco, no sé si eso se conservará en algún lugar, esos archivos, pero sería interesantísimo saber qué piensan, porque me imagino, yo no creo que esto haya sido en términos futbolísticos un autogol. Mira, oye, pero ¿cómo se marcaron ese autogol en ese momento? Pero, porque claro, no es una vez, son dos veces, son dos tratados uno detrás del otro que se suscriben en los dos como presidente de Colombia, se habla de naciones, se habla de opiniones, etcétera. Y claro, por supuesto, eso tiene unas consecuencias jurídicas. Yo supongo que por un lado es probable que Morillo haya tenido algún tipo de opinión sobre cómo se estaba desarrollando el conflicto, pero también es que el contexto no era nada favorable. O sea, hay que ver lo que es que tú de repente estás esperando, que va a venir en apoyo un contingente de miles de hombres desde España, y que de repente reciba la señal desde España que el propio estamento militar no quiere seguir peleando esa guerra, que es el que le da de alguna manera el golpe a Fernando VII y reinstaura el trienio. Entonces, claro, es como para preguntarse, bueno, ¿será que entonces esta guerra no debe continuar? ¿Cuál es el mensaje que se... Y claro, hoy en día tenemos Skype, tenemos Google Meet y todo esto, y Zoom, pero en esa época, caramba, era difícil, ¿no? Saber, tener una respuesta más inmediata para saber qué hacer, qué opinar, y qué curso de acción seguir. No debe haber sido fácil, pero yo creo que evidentemente no es un autogol, yo creo que aquí esto se debe haber pensado mucho, y las negociaciones previas, porque esto viene como desde junio, estamos hablando de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, son como 6 meses de negociación y de intercambio de cartas, ¿no? Claro, Bolívar era muy intransigente. Yo imagino que quizás Morillo dijo, claro, pero es que esta gente no va a ceder de ninguna manera, ergo, si no cedemos nosotros, no vamos ni siquiera a lograr el armisticio, que era realmente lo que se quería inicialmente, ¿no? El Tratado de Regularización de la Guerra es una consecuencia estelar, sin lugar a dudas, pero es una consecuencia posterior a esto. Y después el encuentro de Santa Ana. Habría que ver, hay algunas reseñas y algunos testimonios de lo que se habló allí. Hay un libro de 1970 en conmemoración de los 150 años de este tratado, que habla justamente recoge los testimonios de Morillo y Bolívar, pero claro, habrá que ver qué no se recogió de allí y qué se habló, ¿no? En ese encuentro, habría que ver. Tenemos una pregunta final. ¿Se conocen quiénes eran los miembros del bando real en la discusión del tratado? Sí, no los tengo a la mano precisados, pero en algunas de mis investigaciones, por supuesto, está. Es importante decir que en el caso de Bolívar, creo que a esta negociación se le dio una relevancia mayor a nivel de los que negociaban, mientras que en el bando realista creo que fueron, aparte de Morillo, pero eran negociadores de un rango un poco inferior. No era como el caso de Bolívar, que tenía, pues, vamos a decir así, varios cuartobates allí negociando, ¿no? Entonces creo que este es un elemento fundamental. De hecho, es interesante que semanas antes de firmar el armisticio, Morillo envía a un negociador de apellido Pita, que es un teniente, y lo manda con unos pliegos a Bolívar. Morillo había autorizado la negociación, pero este teniente Pita, de apellido Pita, no señalan el nombre de pila, señala que España no reconocerá ninguna república y no reconocerá nada, sino que es Bolívar quien tiene que reconocer la sumisión ante la corona real. Por supuesto, este hombre sale con las tablas en la cabeza, lo envían de vuelta al bando de Morillo, y Morillo sencillamente lo desautoriza y lo destituye del cargo que tenía. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente sí había una voluntad de negociación de parte de Morillo, y debe haber tenido sus razones. En mi opinión, las razones eran de verdad, de facto, era buscar la manera de reoxigenar las tropas, la posibilidad de mejorar los pertrechos, las posiciones. Yo creo que no era fácil el momento para el bando realista, que se había quedado de alguna manera en el centro del país, ¿no? Pero todo lo que, si vemos el occidente, el sur y el oriente de Venezuela, ya se venía produciendo un avance de las tropas independentistas desde hacía tiempo. Entonces, bueno, eso tuvo unas consecuencias, creo yo, sin lugar a dudas, en esa decisión, porque no creo que haya sido una decisión al aire. Bueno, profesor Alfaro, muchísimas gracias. Excelente conferencia.
Muchísimas gracias también a todas las personas que nos acompañaron hoy. Excelentes preguntas. Y bueno, estamos con esta maravillosa intervención del doctor Francisco Alfaro por concluido nuestro ciclo sobre la experiencia del trienio liberal en Hispanoamérica. Gracias a todos. Francisco, si quieres dar unas palabras, además como iniciador, como impulsor de este evento que hemos tenido en estas 3 semanas. Yo, bueno, simplemente quería agregar que eventos como este, creo que la pandemia y toda la situación que vive Venezuela, pues nos ha dado muy duro a todos, a la academia, a las universidades, pero creo que iniciativas como estas, online incluso, que nos permiten estar conectados para abordar estos temas, es un acto de resiliencia y es un acto de resistencia desde el punto de vista de la labor que deben ejercer pues las universidades en estos momentos. De modo que yo creo que espacios como este tienen que repetirse y ampliarse el año que viene, porque sin lugar a dudas son espacios y trincheras que de alguna manera hay que mantener, sobre todo en estos momentos tan aciagos y de tanta oscuridad. Creo que espacios como estos iluminan, generan discusión, generan debate y generan reflexión. Creo que eso es un elemento fundamental. Gracias al Bolivarium por el espacio. Bueno, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. Chao, gracias. Gracias, chao. Gracias, Carolina. Chao.